Bienvenidos, soy el abogado César Martínez y están viendo su programa Basta Ya. Y esta semana tenemos la denuncia de Joseph Norabuena, un invidente que sufrió discriminación y maltrato injustificado en la juguería Mundo Light que queda frente a la puerta número 3 de la Universidad San Marcos. Acompáñenme en esta entrevista. Tenemos a Joseph Norabuena Fernández, un estudiante de periodismo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien nos ha venido a compartir un momento sumamente delicado, absolutamente injustificado, de discriminación por su condición de discapacidad visual que él tiene producto de un accidente cuando era niño. Joseph, bienvenido a tu programa. Muchas gracias, agradecerte la invitación. Joseph, en primer lugar, antes de entrar a comentar el tema en concreto, ¿tu discapacidad visual es de nacimiento o fue adquirida? Fue adquirida por producto de un accidente automovilístico. Lamentablemente, en aquel accidente todos fallecieron, los pasajeros, incluido el chofer de la combi donde viajaba cuando era un niño de 3 años. Solamente yo y mi mamá salimos ilesos antes que la parte de la vista me fue perjudicada. Bueno, pero gracias a Dios te tenemos acá y podemos conversar y compartir y comentar esta situación tan inexplicable en esta época de discriminación. Cuéntanos. Ante todo, mire, empezó, digamos, yo con mi amiga fuimos a consumir ensaladas de frutas en el local de Mundo Light que está frente a la misma puerta 3 de la Universidad San Marcos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, yo con mi amiga entramos normal, nos sentamos, pero antes yo había comprado un ceviche en otro local. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estoy comiendo, la señorita mesera, en vez de venir a traernos ensaladas, lo que es lo contrario, me dice a mí: joven, por favor, ¿cómo se llama? Acá no puedes comer, vete, fuera, me estás espantando a los clientes. ¿Y dónde está el trato? O sea, estamos en pleno siglo XXI, o sea, ¿cómo es posible que me diga de esa manera? Al contrario, debería decir: joven, tenga la bondad, acá no se puede comer lo que es comida así fuerte, como pescado, ¿no? Pero no es por decirme vete, fuera. Eso, que soy animal, soy un perro. ¿Y te exigieron que te retires del local? Sí, a malas maneras. Y yo le dije: señorita, pero vamos a consumir, hasta ahora estamos esperando las ensaladas. Estoy esperando las ensaladas de fruta que le pedí hace rato. No, que no puedes comer, vete, fuera. Entonces vino mi amiga, entonces le digo: vámonos, por favor, no podemos seguir aquí, mira lo que me han dicho. Entonces nos fuimos indignados y yo le dije, bueno, en son de indignación le dije: púdrese usted con su negocio, ojalá que le haga provecho. Le dije así, me fui indignado, y estuve destrozado moralmente, estuve llorando, y mi amiga me preguntaba: ¿qué es lo que te pasó? Le dije: mira, mientras tú estabas en los servicios, lamentablemente la señorita, por el hecho que estaba comiendo el ceviche que había comprado, me dijo que me trató mal, me dijo: vete, fuera, me espantas a los clientes y todo eso, y no es la manera de tratarle. Entonces fuimos a increparle, mi amiga fue a increparle, le habló a buenas maneras, educadamente, y la señorita, justamente la que atiende, no la mesera, sino la administradora, la cajera, se escuda en decir que no ha sido ella la que dijo, sino fue un cliente, cuando en realidad no fue así. Ella misma, de sus propias palabras, me dijo que así, con esos términos ignorantes, ¿no? Existe una norma que prohíbe la discriminación de cualquier naturaleza. Sí, y lo peor del colmo es que ella me ha visto con mi bastón. Y ella debió darme un buen trato, ¿no? Pero lamentablemente, bueno, el motivo también que me lleva a venir aquí es justamente que me apoyen. Primero, no sé, llegar a lo que es la Asociación de Consumidores y posteriormente a Indecopi para que este local sea clausurado por el maltrato que me han dado a mi persona, y aparte para que esto sirva de ejemplo a otros establecimientos públicos
y privados que nos tienen que tratar de la mejor manera a nosotros las personas con discapacidad, porque nosotros también tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas igualdades que cualquier público común y corriente. Definitivamente Joseph cuenta con nuestro apoyo. Vamos a apoyarte en las gestiones ante el Instituto Nacional de la Competencia, el INDECOPI, donde reclamaremos que se haga una investigación como debe corresponder, que los señores de la juguería Mundo Light tengan la oportunidad de defenderse, expresen lo que consideran, pero que situaciones de este tipo no pueden repetirse. Todos somos personas que merecemos vivir de manera integrada, con sensibilidad y con comprensión de las realidades. No, y aparte no solamente es eso, también que sirva también de eso también de ejemplo, también por ejemplo a los medios de transporte, que a veces de mala manera, bueno, principalmente yo convivo con eso y también yo sé que otras personas con discapacidad no dejarán mentir. A veces cuando uno sube un transporte público, a veces piensa que uno va a trabajar, va a mendigar o va a cantar, pero a veces tienen esa mala imagen. Cuando a veces me dicen así, no, están trabajando. Digo, yo no voy a trabajar, yo voy a pagar mi pasaje, voy a viajar en este servicio. ¿Cuáles las cosas que te afectan o que te han podido lastimar en la convivencia que tienes con personas que gracias a Dios no tenemos esa discapacidad, pero que somos indolentes, indiferentes y no entendemos el contexto y las circunstancias en las que viven ustedes? Lamentablemente la gente pasa, en caso de los discapacitados visuales, nos pisan los bastones y ni siquiera nos piden disculpas, y encima todavía reclaman, nos dicen, ay, fíjate dónde caminas. ¿Dónde está eso, por favor? Sobre todo también en el ámbito laboral, que ahora con la nueva ley de las personas con discapacidad, se exige que todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores tienen la obligación de contratar a una persona con discapacidad y también ser considerados en planilla, cosa que lamentablemente en estos últimos años no se ha venido dando, lamentablemente. No se viene dando, lamentablemente no se respetan estas normas que permiten que ustedes participen de manera activa y productiva en el fenómeno económico de este país. Joseph, felicitarte, estás en el 9º ciclo de periodismo, eres una persona luchadora, eres una persona entusiasta, eres una persona que no va a permitir que vulneren sus derechos y en ese contexto te felicito y como te reitero, este programa y mi persona de manera directa va a participar en que se haga el proceso de investigación correspondiente en el INDECOPI para que sirva, como tú ya dijiste, de ejemplo y que no se permita actos de discriminación. Claro, de antemano yo exhorto también a los hermanos con discapacidad, ya sea visual, personas con silla de ruedas, porque también ellos también sufren actos de discriminación, quizás a veces, sobre todo a veces en las entidades bancarias, que a veces los hacen esperar hasta el último, o quizás hermanos que tengan problemas de lo que son los brazos, a veces que andan con muletas, que a veces lamentablemente los empujan a veces en las calles. Yo exhortarles a ellos, a todos ustedes hermanos con discapacidad, que empecemos esta campaña de hazte respetar, de que nosotros mismos ya no nos quedemos callados si nos sucede algo, denunciemos y hagamos público todo esto para que la sociedad en común nos aprenda a respetar y nos sepa valorar de las personas que son. O sea, sí tendremos una limitación, pero no vamos a quedar callados. Y son personas absolutamente valiosas, absolutamente productivas y beneficiosas para nuestra comunidad. Somos Ciudadanos en Acción y regresamos en breves momentos. Cirugía plástica y láser con el Dr. César Calderón Alfaro. Todo es seguridad. Con la más moderna tecnología láser, rinoplastía estética, aumento de glúteos, lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial. Lo encuentras en la Clínica La Luz, Avenida Arequipa 1148. Síguenos en Facebook, /CésarCalderón.cirujanoplástico.
Y en esta oportunidad contamos con la presencia del general de brigada en situación de retiro, Wilson Freddy Barrantes Mendoza. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y gustoso de responder las inquietudes que en este momento nos preocupan, como son los problemas de la seguridad en general, que este país está en este momento venido a menos. Y justamente que ojalá que sea a través de este medio que podamos alertar, hacer conocer a los ciudadanos de este país que el tema de la seguridad es un aspecto fundamental para el desarrollo del país. General, ¿por qué en este país, pese a que hemos tenido una historia larga con la intervención de militares en la conducción del país, no se planifica? Bueno, la planificación, que debería ser fundamental en el manejo del Estado, no se hace por una sencilla razón, porque como hemos estado mirando en el pasado, el cortoplacismo beneficia a quienes, a la corrupción y a los empresarios que les gusta marginar en forma inmediata. O sea, aquí no hay planificación en los aspectos del desarrollo. Contradictoriamente, nosotros en el aspecto de seguridad, por ejemplo, sí planificamos. Elaboramos escenarios para la acción inmediata, o sea, para ayer o para hoy y también para el futuro. Preveemos bajo serie de escenarios que se analizan y con el valor de la inteligencia establecemos cuáles van a ser los problemas que se nos presentarían a 5 años, a 10 años, a 20 años. Las y además, Fuerzas Armadas planifican, claro, planificamos y prevén escenarios posibles de riesgos. ¿Con qué información o cómo la obtienen? Muy bien, ahí entonces entramos a un campo que hoy día justamente se ha venido a menos, que es el tema de la inteligencia. La inteligencia es un aspecto que consiste en acumular información para la toma de decisiones. Entonces, militar o comandante, vamos a llamar comandante, porque el que toma decisiones siempre son los comandantes de batallón, de grandes unidades, de ejército o del comando conjunto, o presidente de la República, que no tiene información adecuada, no va a tomar una buena decisión. Y entonces para eso existe lo que llamamos nosotros la calificación de inteligencia. Pero la inteligencia es un proceso racional, lógico, científico, que no es para aventureros ni pájaros fruteros, porque vamos a decirlo así. Nosotros en este país hemos venido por espacio de 15 años que la inteligencia ha caído en manos de inexpertos y el tema mucho le ha hecho daño al país, el tema de la famosa quiebra del año 2000 hacia adelante, o sea, el pasado fujimorista y los contrafujimoristas. Eso ha quebrado la inteligencia y el control político, que ha debido ser esencial, se ha distorsionado. Por eso que hoy día no tenemos inteligencia profesional en el campo estratégico. Ese es el gran dolor. Es verdad que la impresión que tenemos la mayoría de los civiles con relación a inteligencia es una relación de temor. Pero ¿existe actividad humana en la que no se tomen decisiones importantes careciendo de información adecuada? Claro, eso es imposible de que tenga resultados exitosos. Ningún empresario podría tomar una decisión de previsión para invertir en determinado contexto si no tuviera la información adecuada. Es imposible que la tenga, ¿no? Que tome decisiones. Teniendo estos elementos de la inteligencia, ¿cómo se han estado utilizando o no se han estado utilizando en el contexto de la seguridad ciudadana en el Perú? Bueno, ahí tenemos un gran problema. Aquí, por ejemplo, el tema, mire, nosotros tenemos una ley que se llama Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, el decreto legislativo 1128, si no mal recuerdo. En ese decreto legislativo dice que el presidente de la República es el jefe del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional del Estado. Y en esa ley dice, el hombre que le hace conocer a todo el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que lo integra el presidente de la República, ministro de Defensa, ministro del Interior, ministro de Economía, ministro de Educación, de Salud, de Justicia, es el director del Sistema de Inteligencia Nacional. Él le hace conocer a ese conjunto de personajes qué es la amenaza, cuáles son las preocupaciones y cuáles son las debilidades que tiene el Estado peruano. Entonces, si nosotros tenemos que durante estos 5 últimos años, por ejemplo, a todos los ciudadanos del Perú se nos ha venido vendiendo la idea que la amenaza del Estado peruano es el terrorismo de Sendero Luminoso, entonces, disculpen, nos han estado mintiendo en forma asquerosa, porque en realidad la amenaza principal del Estado peruano desde hace 15 años no es Sendero. Sendero ya no existe, el Sendero amenaza, existe un sendero político.
un rezago de este movimiento. Ni siquiera llamémosle rezago. Existe un sendero político que es el brazo político de lo que fue Sendero Luminoso, que ha adjurado de la lucha armada. O sea, ya no existe lucha armada. Entonces, eso no es amenaza, es una preocupación para los partidos políticos, pero no para el Estado. En el contexto político. En el contexto político. Pero ya no en este riesgo ya no es de quiebra del sistema democrático de ninguna bajo manera. Conceptos totalitarios. Totalitarios. Sí le habla a alguien que ha sido comandante de lo que hoy hablaríamos de lo que es el BRAE, ¿no? El Valle de los Ríos Purío Mantaro N. Entonces, en este momento no existe desde el año 1998 una real amenaza armada. Lo que existe es una real amenaza producto del narcotráfico y sus variantes. El narcotráfico es la locomotora de todos los delitos que hay en este país. Llámese lavado de activos, llámese sicariato, llámese inseguridad ciudadana. General, ese es el tema. Tenemos que ir a una breve pausa y regresamos para un poco ampliar este elemento final de los efectos que tiene el narcotráfico en la actividad política y en la convivencia en general de una comunidad. Amén, que hace una semana aproximadamente también la congresista Rosa Mavila León en el Congreso justamente abordó el tema de la incursión del narcotráfico en la actividad política. Claro que sí. Regresamos en breves momentos con este interesante tema con relación a la seguridad versus la inclusión o la incursión del narcotráfico. Tu belleza de rostro y cuerpo en un solo lugar. La mejor máquina del mundo en lipoescultura láser. Aumento mamario, aumento de glúteo con grasa autóloga y células madres, cirugía de párpado, rinoplastía, tratamiento láser CO2 fraccionado para cicatrices de accidente. Deshazte de una vez de las secuelas de acné. Síguenos en Facebook, Dr. César Calderón Alfaro. Regresamos nuevamente con el general Wilson Barrantes Mendoza para conversar sobre los riesgos reales de nuestra comunidad y de nuestra sociedad en tema de seguridad. General, muy bien. ¿Por qué o cuáles son en todo caso los riesgos reales hoy para el Perú y para la sociedad? Si Sendero realmente no es eso, como nos los han venido contando. Mire, yo soy uno de los precursores e impulsores de la reconciliación. Hemos debatido en más de una oportunidad con Crespo en varios centros culturales como la Universidad de San Marcos, la UNI, la Católica, y hemos puesto en claro que el Perú necesita entrar a la reconciliación. ¿Por qué? Porque en este país se nos ha venido vendiendo de que seguimos con la amenaza de Sendero y no sé hasta cuándo como pretexto para justificar ¿qué cosa? El narcotráfico. Pretexto para recurrir a presupuestos excesivos para determinados gastos que en verdad se pierden. Entonces, en este momento, el gran problema del Estado peruano es el narcotráfico. No existe, y aquí pongo toda mi experiencia a disposición de la comunidad y de la sociedad en general, de que en este país no existe amenaza ideológica de ninguna naturaleza, ni aparecida ni por aparecer, por lo menos hasta mañana y hoy día. Mientras esto continúe de la forma como está avanzando el Estado peruano, no hay la ideología capaz y posible que nos pueda amenazar. Entonces, ¿cuál es el riesgo real y concreto? ¿Cómo viene acrecentando sus tentáculos y en qué podríamos caer al final? Hemos sido un narcoestado en la década del 85 al 90. No nos olvidemos que venían aviones de Palma el Espino trayendo volúmenes enormes de dólares acá a Lima. La economía se dolarizó, tanto así que todo se manejaba a través del intercambio que había de fuerzas de seguridad del Estado, de policías, militares, jueces, fiscales, y las aeronaves entraban y venían de la forma más simple y sencilla a Colombia, y era la fuente de la cual se llevaba la pasta básica. Y recordando una canción, porque el arte
tiene esa virtud de tocar momentos sensibles. La canción de Miki González, claro, Tocache, en la época. En la época. Esa es una etapa. La otra etapa es la etapa entre el 92 al 96, en donde se permitió nuevamente, pero esas épocas tienen una, vamos a decir, una justificación, porque entre el 80 y el 90 teníamos tres enemigos: Sendero, el narcotráfico y el MRTA. El Estado peruano se defendió con una alianza con el narcotráfico y empujó a Sendero. Cuando empuja a Sendero entre el 92 y el 96, empuja a Sendero, comienza a empujar al narcotráfico. Pero de todas maneras, hasta ahí comienzan a reducirse los números de hectáreas, los números de vuelos, se reduce un montón de cosas, pero tuvimos una etapa también de involucramiento en el narcotráfico, para entrar ya a una segunda etapa, a una tercera etapa, que es la etapa de actual. Y en esta etapa actual ya hemos tenido participación de los actores locales de las 14 cuencas cocaleras en la política, participación de mayores actividades empresariales, por ejemplo, a través de los casinos, a través de las construcciones, a través de los bancos, a través del crecimiento desmesurado del narcotráfico, que comienza a ingresar en la actividad económica. Estamos hablando de 3 puntos del Producto Bruto Interno. Y esta información, los servicios de inteligencia la tienen, alerta, claro, y por saben supuesto realmente cuáles son los riesgos reales y cuáles no son. Así y bajo es. esta información, lo que está haciendo el Estado es poner distractivos para que no se pueda contrarrestar o no tengan que tomar una decisión concreta sobre el riesgo real. Pero por supuesto, mire, a tal extremo que hay 2 cosas que han pasado: la distracción real, que es la que nos someten, y la incapacidad de los que están ahí. Si yo pongo incapaces, ¿no?, ¿qué es lo que hay en este momento? En este momento hemos tenido incapaces durante estos últimos 4 años en el manejo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Y en estos 4 años a estos incapaces, que yo le llamo descerebrados mentales, porque en realidad como analistas de inteligencia no tienen ni la más peregrina idea de qué cosa es un análisis y qué cosa es la generación de escenarios. Y son estos los que nos han vendido historias y amenazas totalmente distintas, y el país está en otra cosa. Por eso es que nosotros hemos decrecido. La desaceleración es producto justamente de no existir un sistema que te prevé esos escenarios. Sin embargo, en lo que es a la seguridad, estos señores nos han llevado a generar totalmente distintas amenazas reales, escondiendo el narcotráfico como prueba. Y eso me da a mí la razón para poder decir que estamos en el proceso y en la iniciación de convertirnos en un narcoestado. Cosa que no lo dice solamente usted, diversos analistas y especialistas en la temática lo han venido señalando. Así es. General, quisiera ir a un tercer segmento con usted a efectos de poder compartir. ¿Tenemos algunas alternativas frente a este suceso? Sí, por supuesto. ¿Qué cosa debemos hacer los ciudadanos de a pie, quienes no tenemos decisiones políticas ni partidarias, para poder tomar conciencia de lo que puede significar en nuestras vidas la generación de un narcoestado en todos los niveles? Y regresamos en breves momentos nuevamente con el general Wilson Freddy Barrantes Mendoza para conversar sobre lo que nos espera y lo que podemos hacer. Cirugía plástica y láser con el Dr. César Calderón Alfaro. Todo es seguridad. Con la más moderna tecnología láser, rinoplastía estética, aumento de glúteos, lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial. Lo encuentras en la Clínica La Luz, Avenida Arequipa 1148. Síguenos en Facebook /CésarCalderón.cirujano plástico. Regresamos con el general Barrantes Mendoza para conversar sobre lo que los ciudadanos tenemos que tener en cuenta, nos espera en un eventual narcoestado. General, sus comentarios finales, por favor, con relación al riesgo y qué cosa es lo que los ciudadanos podemos hacer y qué es lo que las Fuerzas Armadas tienen como información
y en algún momento deberán tomar alguna postura frente a esta situación tan grave. Lo primero que tenemos que hacer es esto que estamos haciendo hoy día. Conversar el tema. Docencia, de tratar de hacer conocer en forma pública que esta es una real preocupación a todos los ciudadanos de este país. Ese es el primer tema y lo estamos haciendo. Y ojalá que no solamente este sea el único medio, sino que hayan más medios para que nos preocupemos todos, porque esto es gravísimo. Si nos imaginamos, esto es más grave de lo que vivimos en la época del 80 al 90 con Sendero Luminoso. Peor que nadie quiere prevé regresar a escenarios de ese tipo, el terror, donde vivamos aterrados. El terror va a ser mucho más violento. Para imaginarle lo que ocurre. En México, por ejemplo, cómo agarran a la fuerza de seguridad, la decapitan con sierra eléctrica y todo este tipo de cosas. Lo hacen en forma pública, a hacha lo decapitan a hachazos. Esto no quisiéramos vivir acá. Entonces, para eso no vivir acá, el primer paso ya lo hemos dado, haciendo conocer públicamente lo que va a ocurrir y lo que está ocurriendo. Muy bien. Segunda etapa, potenciar a los órganos de inteligencia del Estado para que realmente se dediquen a eso y poner como política de Estado. Estamos ingresando a una etapa electoral y entonces todos los medios de comunicación deben exigirle a los partidos políticos, a los candidatos, que toquen este tema como principal preocupación de sus políticas de Estado. Y que tengan una posición concreta sobre el tema. Frontal contra el narcotráfico. Hemos pasado, general, usted no me dejará mentir, hemos pasado este análisis que luego dejó de tener pantalla en la elección de los gobiernos regionales. Así, nadie lo ha tocado. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE expusieron este riesgo que también, luego de un breve momento de atención, fue soslayado. Así es. Y más diría, son cómplices. Fíjese, el Jurado Nacional de Elecciones es cómplice por una sencilla razón. Porque, caso revocatoria. ¿Qué dijeron en la revocatoria? Que se había gastado 130.000, 120.000. ¿Qué dijeron en los procesos? Que ha gastado 10.000, 15.000. Es mentira. Las campañas electorales son millonarias. Y sin embargo, cuando rinden cuentas, el jurado avala y permite y es permisivo que esto ocurra, ¿no? Y ahí está el dinero del narcotráfico. Entonces, lo que acá tenemos que decir es, primero, que los candidatos sean firmes, primero en la elección de su personal que van a candidatear, segundo, en la propuesta que tienen, porque estamos hablando de 7.000 o 6.000 millones de dólares por año que se maneja en las cuentas nacionales, fuera de las cuentas nacionales y no están controladas. Entonces, controlar verdaderamente a los verdaderos jerarcas del narcotráfico. Hemos visto hace pocos días cómo un carro voló en pedazos, $200.000 que manejaba una empresa que hacía limpieza. Por favor, ¿quién va a creer eso, no? Que compromete a partidos políticos. Y no solamente más de un partido político están comprometidos y nadie dice nada. Y también eso, de una u otra manera, permite que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado estén al margen. Por eso que acá la política de Estado tiene que comprender qué va a hacer en su nivel político, qué va a hacer en su nivel estratégico y qué va a hacer en su nivel operativo. ¿Qué van a hacer los elementos de la Policía Nacional? ¿Cómo van a combatir? Mire, si yo mando a cuidar un bistec a 5 perros callejeros y lo dejo cuidando por 1 hora, desaparece el bistec. Eso mismo pasa cuando yo con 2.000 soles mando a un policía para que cuiden más o menos 200 toneladas métricas que se producen en el BRAE. Por favor, pues, que tiene un valor incalculable. Entonces, no puedo yo estar pensando a fuerza de seguridad del Estado a nivel cholo barato. Eso no funciona. Ser ingenuos, en verdad, es un engañamuchachos. No, y no pretenden ser ingenuos. Tratan de decirnos que no hay dinero, cosa que la inversión en seguridad no es un gasto. Es una inversión. Es una inversión. General, solamente para preguntarle este tema que para mí es crucial con relación al tema de la inteligencia, que yo me ratifico en lo dicho muchas veces en diferentes contextos. Un país que se precie de ser coherente tiene que tener un servicio de inteligencia bueno, de calidad, institucionalizado en beneficio y protección del Estado. Así es. No de los gobiernos de turno. Nosotros hemos propuesto que los funcionarios más importantes, director, subdirector y los 5 funcionarios de inteligencia, contrainteligencia, operaciones y administrativo, sean propuestos por el Congreso de la República, no por el presidente ni nadie, a diferencia de algunos otros. Dan su presentación al Congreso de la República y el Congreso los elige. Y esos señores van por 5 años y son funcionarios del Estado peruano. Eso no ocurre hoy en día. Y en Estados Unidos los elige el Congreso. En Chile lo elige el Congreso. Van por 5 años.
¿Y por qué los elige el Congreso? Porque justamente acá estamos acostumbrados a la manipulación. Por ejemplo, disculpe la expresión, pájaro frutero que hemos tenido, director de inteligencia, era un compañero de promoción de Ollantumala, que nunca había estudiado nada del tema, que solamente había sido jefe de seguridad de una mina. Entonces, ¿qué diablos va el señor a darnos pues escenario de inteligencia? O sea, que este señor estuvo ahí a propósito de su ignorancia para contribuir al narcotráfico. Entonces, él es un funcionario de un narcoestado. Yo lo sindico a él y más lo he acusado y he pedido que lo denuncien penalmente, porque en realidad es cómplice de lo que ha venido sucediendo, y más aparte de las tonterías que ha hecho políticamente, seguimiento, vigilancia, que ya dejamos de lado eso, pero también es verdad. Pero en cuanto se refiere al narcotráfico, son cómplices de la formación de un narcoestado. Entonces, si a estos funcionarios los elige el Congreso de la República, el control político ya está en ellos, ya está en el Congreso de la República. Los funcionarios de inteligencia resultan ser tan relevantes como el director del Banco Central de Reserva, porque la información que se maneja tiene tal relevancia y tal importancia en determinado momento para tomar decisiones. Por supuesto. Y por eso debiéramos tener en los servicios de inteligencia y en las direcciones de inteligencia a personal absolutamente calificado y comprometido con los intereses del Estado peruano. Y que no tengan conflicto de intereses. Casi todos los funcionarios que han hasta ahí han sido guachimanes mineros o tienen empresas de seguridad privada. Entonces estos señores, su información la han puesto al servicio de sus empresas y eventualmente no para evitar las competencias, cosa entre ellos mismos, que adicionalmente es sumamente lamentable. Grave, eso es General Barrantes, le agradezco infinitamente su presencia. Muchas gracias, María. Siempre este programa estará llano a atender sus consejos, sus comentarios y sus reflexiones. Con todo gusto, y la verdad que me ha dado muy buena impresión esta oportunidad y espero que sigamos tratando estos temas en el futuro para que sean temas sensibles para el conocimiento de toda la opinión pública. Porque los ciudadanos tenemos que hacer algo, tenemos que dejar la indiferencia y tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos para buscar el país que queremos. Regresamos en breves momentos. Tu belleza de rostro y cuerpo en un solo lugar. La mejor máquina del mundo en lipoescultura láser. Aumento mamario, aumento de glúteo con grasa autóloga y células madres, cirugía de párpado, rinoplastía, tratamiento láser CO2 fraccionado para cicatrices de accidente. Deshazte de una vez de las secuelas de acné. Síguenos en Facebook, Dr. César Calderón Alfaro. Y en este momento contamos con la grata presencia del historiador y pintor, profesor universitario Percy Murillo Goraycochea, con quien disfrutaremos una plática de los años que tiene él en el desarrollo de la cultura en el Perú. Don Percy, bienvenido a Ciudadanos de Nación. Muchas gracias por la invitación y espero satisfacer la inquietud de sus preguntas. Lo único que esperamos es poder disfrutar sus experiencias, sus conocimientos, que nos van a beneficiar a todos los ciudadanos. Profesor Murillo, ¿qué es lo más importante para que el Perú pueda consolidarse como una nación unitaria que se pueda desarrollar de manera armónica? En primer lugar, tener conciencia de su destino. Y decir conciencia de su destino es saber y entender sus orígenes y la posibilidad de su desarrollo. Cuando yo hablo, por ejemplo, del fenómeno cultural en América Latina y particularmente en el Perú, tengo que recurrir necesariamente a las fuentes. Y las fuentes importantes del desarrollo cultural están justamente en el patrimonio dejado por nuestros antepasados y que no han sido estudiados a cabalidad, y en consecuencia llegamos un poco tarde a la interpretación del fenómeno de carácter cultural y sobre todo el fenómeno artístico en particular.
los peruanos y los estudiosos, los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, realmente han tenido un rol protagónico en la construcción de la conciencia social de la comunidad peruana? En los últimos años sí podemos hablar de que hay inquietudes particulares, sobre todo en determinadas disciplinas, para poder entender el fenómeno de la cultura en América Latina y en nuestro caso en el Perú. Porque en realidad hemos vivido en nuestra etapa histórica, sobre todo del coloniaje, ¿no? Hemos vivido de prestado, hemos manejado esquemas, posibilidades, inquietudes y sobre todo planteamientos europeizantes que no nos han permitido llegar a la esencia misma de nuestras raíces para lanzar desde allí la posibilidad de un arte nuevo para América Latina. En todos los aspectos llegamos a esa comprobación. Por eso es que es importante que la antropología, sobre todo de carácter cultural, y los historiadores se ocupen de bucear en la historia y en las fuentes reales y contundentes del desarrollo cultural la posibilidad de entender mejor este retrato del país adolescente que decimos que Luis Alberto Sánchez lo graficó muy bien para entender el problema del Perú. ¿Por qué la cultura, su difusión, su promoción es importante para un país? Es importante porque muestra el espectro del país, la fisonomía del país, su circunstancia. Como decía Protágoras, el hombre es él y su circunstancia. Nosotros diríamos también, la sociedad es nuestra y su circunstancia. ¿Y cuál es la circunstancia? El querer mostrar que somos un ser histórico, un ser cultural, que tiene su fisonomía propia y que responde a estas categorías que se llaman Indoamérica o Latinoamérica, o sencillamente son de esta parte del mundo. Profesor Murillo, muchísimas gracias por su presencia, y a quienes le vamos a pedir algunas palabras de recomendación para las autoridades del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, para que promuevan más cultura y más Perú en este país donde la televisión lamentablemente les rehúye un espacio necesario. Sus palabras, profesor. Felicitarlo por esta oportunidad que me ha dado de poder hablar algo de planteamientos de carácter cultural y hacer un reclamo quizá un poco tardío, pero de todas maneras interesante, valioso, a los ministerios correspondientes para que se ocupen más del desarrollo, sobre todo en las nuevas promociones, que es un capital extraordinario. Tenemos motivación estética tan valiosa a lo largo y a lo ancho del país, y a lo ancho y a lo largo del continente, que permitirían muchas escuelas de arte desarrollarse en forma más efectiva. Muchísimas gracias, profesor Murillo, nuevamente por su presencia, la cual agradecemos y atesoramos de manera profunda. Somos Ciudadanos en Acción y regresamos en breves momentos. Cirugía plástica y láser con el Dr. César Calderón Alfaro. Todo es seguridad. Con la más moderna tecnología láser, rinoplastía estética, aumento de glúteos, lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial. Lo encuentras en la Clínica La Luz, Avenida Arequipa 1148. Síguenos en Facebook /CésarCalderón.cirujano plástico. Y esta semana nuevamente contaremos con la presencia de la licenciada coach Iris Cabanillas, con quien conversaremos sobre cómo podemos ser mejores padres. Acompáñenme en esta entrevista. Estamos en esta oportunidad con la licenciada coach Iris Cabanillas, con quien compartiremos sobre la necesidad de las escuelas de padres y su experiencia que tiene ella en este tipo de eventos. Iris, en 2 programas anteriores hemos abordado el tema
del bullying. Hemos abordado también el tema de los padres ausentes en la vida y en el desarrollo de los niños. Asimismo, como el tema de la incursión de niños y jóvenes en actividad delincuencial. En uno de los reportajes, el presidente de la Asociación de Apáfase del Perú exigía, pedía, imploraba la necesidad de que exista una norma que obligue la implementación de las escuelas de padres. Tú, a través del coach que desarrollas este tipo de escuela de padres, de cursos para ser mejor padres. ¿Qué nos puedes comentar de esta experiencia? Bueno, primero decirte de que de verdad en la educación ya ha dado pasos bastante grandes respecto a la educación para los niños. O sea, entender que el niño es un ser que participa del proceso de enseñanza-aprendizaje, que no es un pomo vacío que yo lleno, sino más bien es un ser que él también aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que es el kit que yo tomaría para la escuela de padres. O sea, el padre también tiene un conjunto de información, tiene una experiencia, tiene una vivencia como padre que tiene que aportar a la escuela de padres. O sea, las escuelas de padres, más allá de ser charlas donde alguien te dice lo que debes de ser. Exacto, ¿no? O sea, y que al final de repente te dan un conjunto de ideas que tú tienes que seguir y pautas para seguir, pero que te dejan una sensación más de culpabilidad que de verdad de deseos de hacer las cosas mejor. Porque si alguien me dice cómo tengo que conducirme y no lo hago, definitivamente siento esta sensación de culpa propia que no me hace vivir bien y tampoco me da el deseo de ir a la siguiente charla porque me van a tomar el examen y yo conscientemente o inconscientemente sé que no he cumplido con adecuar mi conducta a las reglas que me las han establecido. Entonces, ¿cómo se debieran establecer o programar o integrar este tipo de cursos o cursillos o talleres? Creo que una buena base es de que, para empezar, tengan una experiencia de paternidad el que da los talleres, que podría no ser necesariamente un papá biológico, pero sí una experiencia de paternidad. Porque no se trata de que yo voy como profesora a darle clase a los papás. Más bien es, yo voy como ser que tengo un proceso de paternidad a compartir con todos y a volcar toda esa experiencia de ellos con herramientas claras. Yo trabajo en el Centro Catequético Salesiano y allí nos vino en un momento unos programas que son los programas de los Queen, que son un par de esposos irlandeses, y Ennio Leonardi hizo la traducción de los programas. Entonces, esos programas tienen un proceso bien meticuloso y sistematizado de cómo tú pasas de una herramienta a otra para llegar de verdad a conectarte con tu hijo. Y la primera sesión, simplemente, yo voy a la primera sesión porque me parece interesante compartirles que en la primera sesión lo primero que tomas conciencia es que tu proceso de ser papá no se inició cuando nació tu hijo. Tu proceso de ser papá se inició cuando tú fuiste hijo. Entonces, ¿cómo funciona esta dinámica? ¿Soy papá repitiendo lo que experimenté siendo hijo? Así es, o haciendo todo lo contrario. ¿O repito? Así es. O trato de negarlo haciendo lo contrario. Así es. Entonces hay una necesidad de que el papá reconozca en sí esos patrones que está repitiendo y se consulte a sí mismo y diga, ¿vale la pena seguir con estos patrones? ¿Son efectivos para mí? O tal vez ya no, y ya no los necesito, y más bien es esto que me está impidiendo conectarme con mi hijo. ¿Eso qué te genera? ¿Libertad? Claro, te genera, yo pienso que es libertad y sanación, ¿no? Porque te permite comprender tu propio proceso y tu propio fenómeno de construcción personal. Y aceptación, una aceptación. Iris, nos tenemos que ir a una pequeña pausa y quisiera que al retornar, luego de la pausa,
nos puedas compartir tal vez de una manera mucho más concreta algunas experiencias de estos cursos para mejores padres que desarrollan en el Centro Catequético Salesiano. Regresamos en breves momentos con Iris Cabanillas. Tu belleza de rostro y cuerpo en un solo lugar. La mejor máquina del mundo en lipoescultura láser. Aumento mamario, aumento de glúteo con grasa autóloga y células madres, cirugía de párpados, rinoplastía, tratamiento láser CO2 fraccionado para cicatrices de accidente. Deshazte de una vez de las secuelas de acné. Síguenos en Facebook, Dr. César Calderón Alfaro. Y regresamos con Iris Cabanillas, a quienes aprovecharemos también de hacerles algunas consultas personales como padre de 2 niños que a veces me sacan de quicio. Iris, coméntanos por favor algunos ejemplos concretos de cómo se establece esta relación con nuestros hijos y cómo pudiéramos manejarlos o cuando menos entender el por qué se comportan de unas maneras que realmente nos dejan pero sumamente preocupados. Claro. Yo te he contado que tengo una escuela, un nido, ¿verdad? Tengo un nido que tiene el enfoque Montessori y allí yo tengo una cantidad increíble de ejemplos y te pongo varios. Hay un papá que está a 1 cuadra del nido, sin embargo da la vuelta de 3 cuadras cargando a su hijo y cuando tú le preguntas por qué hace esa vuelta y no viene de frente si está a 1 cuadra, él te dice, es que él no quiere. Pero el papá es grande, 1,80, el hijito es pequeño, solo tiene 3 años. Y él lo maneja. Él lo podría cargar, pero no lo puede cargar. Entonces, hay algo allí que ha conectado el papá. Probablemente él de niño necesitó este afecto de papá o necesitó esta interés, mira, yo te hago caso. Esta tensión. Y lo está reflejando. O no se siente capaz de poner los límites. O no quiere que el hijo deje de quererlo, piensa inconscientemente, porque es totalmente inconsciente, como que el hijo va a dejar de quererlo si él le dice, no, lo siento hijito, yo me tengo que ir a trabajar y yo camino solo 1 cuadra. Mis hijos casi todas las noches se vienen a la cama. Los acostamos en sus cuartos, pero en determinado momento agarran y se meten al medio. Y no sabemos, porque nos da pena, de cómo devolverlos. Es muy difícil descansar en esas condiciones. ¿Qué es lo que puede estar pasando en mi caso? Yo te haría una pregunta. Cuando dices me da pena, ¿en qué piensas? Me da pena a mis hijos, lo que puedan sentir, lo que les pueda... Sí, lo que puedan sentir fundamentalmente, ¿no? El abandono que pudieran sentir. Porque de alguna manera tal vez tú has conectado o tienes la creencia de que si le dices a alguien, yo en este momento no puedo estar para ti, estoy siempre, pero en este momento no puedo, la persona va a percibir que tú ya no la quieres o tú vas a entender que él va a dejar de quererte. Entonces, ¿el problema es mío? Yo no uso mucho las palabras, el término problema, trato de eliminarlo un poco porque en realidad creo que estamos ambos, papás e hijos, en el proceso de aprender. Entonces, a cambiando el conectarnos. término, no es que sea un problema, en todo caso, ¿el esquema es mío? Mira, ahí hay varias cosas. Primero, tendrías que sentarte con ellos en un momento que no sea en la noche, sino en la mañana, y compartir con ellos cómo te sientes tú, lo incómodo que es para ti dormir todos juntos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué edad tienen tus hijos? Mis hijos tienen 3 y 6 años.
Ok, tienen una edad con la que uno puede dialogar. Porque si tú los tratas a ellos como seres pensantes, seres que son capaces de dialogar, tú les podrías comunicar esto y ponerse de acuerdo y poner un límite claro. ¿Qué pasa si ustedes vienen? ¿Qué vamos a hacer? Luego sigue la coherencia del papá, para que si hemos establecido un límite lo tengamos que hacer, porque así lo hemos establecido. Claro, podría ser que llore y diga, pero tú me dijiste, pero tú eres malo, o yo te odio. Está expresando un sentimiento, está expresando que está molesto, que no le gusta lo que le estás haciendo. ¿Y nos odian realmente? Porque los padres tenemos un pánico a que tu hijo sienta realmente aquello que expresa. Yo considero que todos son emociones, ¿no? Son emociones que gracias a Dios las podemos expresar. Y si como papás les damos permiso para que las expresen, es bueno. Después, por supuesto, hay que sentarse y hacerle las preguntas, conversar con ellos, decirles, ¿me odias? ¿Cuándo me odias? ¿En qué momento? ¿Cuándo te parezco yo malo? Porque hay que escucharlos. Pero cuando tú has terminado de escuchar a una persona, luego puedes darle tu punto de vista. Y ella va a estar mucho más decidida y mucho más abierta a escucharte. Entonces allí sí puedes tú decirle, mira, fíjate que cuando yo te pongo un límite, cuando yo te digo que no, aunque a ti te parezca que es malo, yo te estoy amando mucho. Te estoy amando mucho. Y justamente por amor es que te estoy diciendo que no. ¿En qué momento tú tienes que establecer y en qué forma una reacción cuando tienes un berrinche casi insoportable de un niño? Depende de donde sea, ¿no? Porque si es dentro de un ambiente seguro, el niño puede decidir tener el berrinche y tú estar cerca y dejarlo tranquilo. Si estás en un lugar público y tú piensas que eso va a ser inseguro para él, tienes que tomarlo en tus brazos y llevarlo de allí, porque es un lugar público. Imagínate que ha venido tu suegra, con lo mucho que yo quiero la mía, pero... Y yo también. Ha venido tu suegra y o ha venido alguien que es importante para ti y todos te comienzan a criticar porque él está haciendo un berrinche. Entonces depende mucho de la circunstancia. Yo creo que darle permiso para que él llore, si no está afectando a nadie, es después más bien buscar el momento para decirle, a ver, cuéntame ahora que ya estás calmado. Llorabas mucho. ¿Qué querías decir? O sea, siempre hay que enfrentar el fuego con fuego, el berrinche o esta reacción con una reacción autoritaria. O sea, ¿es bueno, es malo ser permisivo, ser indiferente? ¿Qué es lo adecuado? ¿O cada uno debe tomar una u otra decisión dependiendo del contexto y luego tratarlo con mayor calma en otro momento? Creo que los que más conocemos a nuestros hijos somos nosotros, sus propios papás. Y cada uno sabrá qué acción tomar, pero tomarla sin impulsividad, sin perder el control de los hechos. Es que para eso están los talleres, o sea, los talleres tienen una secuencia, y yo te lo digo rápido. La primera parte es hacernos conscientes por qué están reaccionando así los chicos, y cómo esto en nosotros nos genera un recuerdo de atrás. Pero la segunda parte es cuánto estás fijándote en todo lo negativo, y estás tanto dándole lo negativo que ellos se fijan en eso y siguen respondiendo de la misma manera. Y se refuerza lo negativo. Exacto, y se refuerza. Pero la siguiente parte es cómo es que yo hablo para que me escuchen. ¿Qué tengo que decir? Porque en una relación interpersonal de papá e hijo, las generalidades no van. Va el poder hablar de corazón a corazón. Y luego está ahí cómo escucho. O sea, cuánto permiso le doy para que él de verdad diga lo que siente, aunque lo que diga no me guste. Pero le doy permiso para que lo diga, porque está en proceso de volverse un ser pensante. Y luego está la autodisciplina, que es ponerle límites claros, permitirle que elija, ¿entiendes?
y las reuniones familiares. Es un conjunto sistematizado de herramientas con las que vamos a trabajar y que después de un proceso de 8 semanas, porque nos reunimos una vez a la semana, es que tú vas dándote cuenta, mira, esto va funcionando. Y que realmente va a lograr una mejor relación entre padres e hijos. Iris, muy agradecido por tu visita nuevamente. Gracias a ti por invitarme. Y quisiéramos unas breves palabras tuyas hacia los papás para que los invites a participar en los talleres para ser cada vez mejores padres y tener mejores sociedades. Bueno, decirles de que yo como mamá, de verdad, sigo trabajando. Tengo hijos de 23, de 22 y de 20 años. Sin embargo, siguen siendo para mí un reto. Y esto es un crecimiento permanente, es de siempre. Entonces, las herramientas existen, la posibilidad de reunirnos como padres y trabajar juntos existe. Así es. Iris, te agradezco infinitamente tu presencia. Gracias. Estamos participando en el taller. Queremos ser mejores padres, queremos tener una mejor relación con nuestros hijos y te invitamos en las próximas semanas a compartir algunos avances de estos talleres y ejemplos concretos y testimonios que nos permitan identificar que los talleres para padres no son un sacrificio, no tienen por qué ser algo donde se pierde el tiempo, sino donde más bien lo aprovechamos de la mejor manera para quienes más queremos, nuestros hijos. Regresamos con las siguientes notas en este su programa. Cirugía plástica y láser con el Dr. César Calderón Alfaro. Todo es seguridad. Con la más moderna tecnología láser, rinoplastía estética, aumento de glúteos, lipoescultura láser, rejuvenecimiento facial. Lo encuentras en la Clínica La Luz, Avenida Arequipa 1148. Síguenos en Facebook /CésarCalderón.cirujanoplástico. Y para esta semana les recomendamos la siguiente agenda cultural. Mañana llega a su fin el Lima CC 2015 en el Centro Cultural Túpac de Barranco, festival de cine peruano realizado con contenido exclusivo de licencia abierta, el único con licencia para copiar, bajo la premisa es para compartir, no para regalar. El ingreso es libre. Más información en la página que aparece en pantalla. Stop Kiss es una obra de teatro escrita por Diana Son y dirigida por Norma Martínez. Nos cuenta la historia de Calipax, quien trabaja en una estación radial de Nueva York. Es una mujer sin sueños, pero que una noche siente la presencia del amor para darle un giro a su vida. Esta obra se presenta en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico hasta el 11 de mayo. El Árbol de la Vida, Rafael Santa Cruz, octava edición del Festival del Cajón Peruano, que rinde un homenaje sentido a su creador y director, un impulsador del cajón peruano que ha sido reconocido por la OEA como el instrumento del Perú para las Américas. Y eso fue todo por hoy. Gracias por su sintonía. Y dejemos la indiferencia, basta ya de discriminación. Hasta la próxima semana, Dios mediante.